Que dicen gente, ¿cómo están? Una vez más, acá en nuestro canal de YouTube, llamado Calabaza, compartiendo reflexiones, pensamientos con respecto a la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, y bueno, tratando de traer luz con respecto a la palabra, que la luz verdadera que alumbra a todo hombre ya sabemos que es Jesucristo, para aquellos conocedores de las cosas de Dios. Vale aclarar siempre, porque siempre lo hago, aunque a veces me dicen que no lo haga, que yo no tengo ungimiento, que no soy pastor, que no soy coach, ni nada de eso, solamente la voz de uno que clama en el desierto, que enderecemos la senda, porque el reino de los cielos se ha acercado. Les pediría por favor que de este lado de su celular dice suscribirse, que se puedan suscribir, dejarnos su like, su me gusta, su comentario en el canal, para nosotros siempre suma de mucho. Y en esta oportunidad, el personaje bíblico que hemos elegido para compartirles una vez más es el rey David, porque el rey David y toda la Biblia en sí tiene la capacidad, toda la Biblia, no el rey David, toda la Biblia tiene la capacidad de renovarse y enseñarnos cosas nuevas cada vez que la leemos, enseñarnos muchas cosas nuevas cada vez que pasamos a través de ella. Y como es un libro que está vivo, y dice la palabra de Dios hablando de ella, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, o sea que penetra en nuestra parte almática, en nuestra parte espiritual, y penetra en nuestra parte física. Entonces, tomando ese concepto, quiero hablarles del rey David, porque el rey David, que todos sabemos que fue un guerrero, aparte de ser rey y pastor de ovejas, él fue un guerrero, empezó su campaña como guerrero venciendo a Goliat, un gigante experimentado en batalla, no lo pudo vencer, siendo que David lo enfrentó con una piedra, siendo que David lo enfrentó con un palo, con una honda, y le terminó cortando la cabeza con su propia espada. Los filisteos no pudieron vencer en batalla a David. Los moabitas no pudieron vencer en batalla a David. Varios grupos armados que salían, cuenta la palabra, cuando David recupera el botín, que echa suerte si le pide a Dios que le diga si va a recuperar lo que el enemigo le robó. Tampoco ese enemigo, siendo que ellos eran pocos hombres, lo pudo vencer. El mismo Saúl no lo pudo vencer. O sea que mientras David estuvo presentando batalla a diferentes enemigos en su vida, él no fue vencido, ni por los enemigos físicos ni por los enemigos espirituales. Pero ¿saben cuándo fue vencido David? Cuando se quedó sin hacer nada. Cuando se quedó sin hacer nada de balde en su casa, mientras el ejército salía a la guerra, mientras Urías Eteo salía a la guerra, él se quedó en su casa, sin hacer nada, pensando, como decimos a veces, pavadas. Pensando esas pavadas, dice que subió a la terraza de su palacio y había otra persona que estaba sin hacer nada. Entonces cuando somos dos los que estamos sin hacer nada, sin tener nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma ocupada, nuestro corazón, nuestro cuerpo, la palabra de Dios dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces cuando tenemos tiempo de pensar pavadas, si me permiten ese término, es cuando el enemigo toma partido justamente para presentarnos la tentación. Él no nos hace pecar, Él nos tienta, nos presenta la bandeja, nosotros somos los que nos servimos de esa bandeja.
En esta oportunidad que les cuento, David dice que estaba sin hacer nada, y como estaba sin hacer nada, mientras su ejército, el ejército israelita, salía a la batalla contra los moabitas, él se le dio por subir a la terraza de su palacio. Estando en la terraza de su palacio, dice que vio una mujer bella desnuda bañándose en un lago, que era Betsabé. Cuando la vio, dice que le pareció agradable a la vista y quiso acostarse con ella. No acostarse, quiso tener relaciones sexuales con ella, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y la mandó traer a Betsabé al palacio, y la Biblia no aclara, la Biblia, en qué condición, en qué circunstancias, si ella se acostó porque quiso o por obedecer la orden del rey, o David la obligó a acostarse con ella. Eso la Biblia no lo aclara. Pero ese momento de quietud, ese momento de estar pensando, divagando con los pensamientos, le llevó a David un precio muy caro. Le costó a David un precio muy caro. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y David, en esa oportunidad, una sola vez se acostó con Betsabé y la dejó embarazada. Entonces Betsabé le manda a decir a David que está embarazada de él. De ahí empieza toda una planificación de cómo hacer que Urías Eteo no se dé cuenta y no salga a luz el pecado de David delante de la gente. Porque a veces, cuando tenemos algún tipo de reputación, nos da más vergüenza lo que pueda decir la gente de nosotros que lo que pueda decir el mismo Dios. Y esto le pasó a David. Esto le pasó. En vez de ponerse mal, sentirse mal, avergonzarse porque le había fallado a su Dios, a ese Dios que él tanto amaba, le dio más cuidado que el pueblo se enterara, que los sacerdotes se enteraran, que sus enemigos se enteraran. Entonces empezó a buscar la forma, y varias veces quiso hacer que Urías venga de la guerra, del frente de batalla, y vaya y se acueste con Betsabé para que crean que el hijo que ella llevaba en su vientre era de su esposo. Pero Urías tuvo más temor de Dios que el mismo David. Entonces, esto le llevó a David a pecar aún más todavía, porque el pecado, decía Jesús, que es como una levadura, que empieza como algo pequeño, pero después se va agrandando, y la Biblia dice que un pequeño fuego incendia grandes bosques. Entonces, David le mandó a decir al general de su ejército que vayan bien cerca del muro, para que cuando los moabitas empezaban a tirar cosas desde el muro, flechas y cuestiones con fuego, se aleje el ejército y lo dejen a Urías solo, y así Urías murió. Pero la palabra de Dios dice que no nos confundamos, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre segare, esto también sembrará. Al revés, perdón, que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y sí, Urías murió por mano del enemigo, pero en realidad fue la mano de David la que lo mató. Y todo este plan diabólico que se gestó alrededor de él, porque él no se estaba dedicando a lo que se tenía que dedicar, que era dirigir al pueblo en la batalla. Él se quedó a descansar, y en ese descansar salió a divagar, a mirar su palacio. En ese mirar su palacio vio una mujer, y esto no solo terminó con David acostándose con Betsabé y dejándola embarazada, sino con la muerte del marido de Betsabé en mano del ejército enemigo, pero en realidad fue por mano de David. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará.
El final de la historia muchos lo conocen. Muchos lo conocen. El hijo de David, Betsabé, muere. Después, como Dios es Dios de misericordia, uno de los hijos de Betsabé, con el paso del tiempo, Salomón, terminó siendo el rey más rico y más sabio de la historia. Pero esto le costó muy caro a David. Muy caro. Por eso, ¿a qué te aliento, mujer, varón de Dios, en este día, en esta hora? A que no dejes pasar un día. Yo sé que a veces tenemos ocupaciones, a veces las cuestiones de la vida nos llevan, pero no dejes pasar un día sin orar. No dejes pasar un día sin escuchar alabanza. No dejes pasar un día sin buscar de la presencia de que todo lo puede. ¿Por qué te digo eso? Porque a veces es solamente un día, pero ese día nos puede costar muy caro. Dice la palabra de Dios que Dios renueva su misericordia cada mañana, pero también dice que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Si hay algo que hoy podés hacer, que es buscar de Dios, buscar de su palabra, cantar una alabanza, escucharla, ir a la iglesia, ayudar a tu prójimo en cualquiera de sus necesidades, cualquiera de las cosas que nos lleve a cumplir la palabra de Dios y haga crecer los frutos del Espíritu en nosotros, hacelo, porque los días son malos. Los días son malos y a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Lucha por tu amor, lucha por el amor de Dios en tu vida. Y como Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que son muy complicados, te lo vuelvo a recordar, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Que Dios te bendiga mucho, nunca olvides que Dios te ama muchísimo, Dios te ama y a Él no le importa cuál sea tu condición. Y feliz primavera para todos.